estar esta mañana en su casa. Es, como siempre, un placer, ¿verdad? Poder estar juntos y compartir juntos la palabra del Señor. No hay nada mejor, la verdad, que como siempre digo, ¿no?, que estar en la casa del Señor, el pueblo de Dios, estar en Cristo Jesús. No hay nada mejor que eso. El domingo pasado estábamos hablando acerca del tema de la iglesia, ¿verdad? Qué importante es la iglesia. Y en Efesios capítulo 1, los versículos del 22 al 23, hay dos versículos para mí en la Biblia que tienen un valor, una relevancia tremenda. A veces no alcanzamos a ver toda la plenitud de que eso significa, pero les vuelvo a leer. Dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué tremendo texto de las Escrituras, ¿verdad? ¿Cuánto valemos como iglesia? A veces no entendemos el valor que nosotros tenemos como grupo, ¿verdad? Usted sabe que es, no sé si ha leído alguna vez, se ha detenido a meditar en ese texto. Dice que somos la plenitud de Cristo. Wow. Qué tremendo, ¿verdad? La iglesia es la plenitud de Cristo. Dice que Él es la cabeza sobre todas las cosas. Dice, y que Dios lo dio por cabeza a la iglesia. Dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es tremendo. A veces me pongo a pensar y me miro a nosotros como seres humanos tan llenos de defectos, tan llenos de pecados, tan llenos de tanto, y que Dios nos haya elegido a nosotros para completar la obra de Jesucristo, para hacer la plenitud de nuestro Señor. Y wow, eso, cuando medito en todo lo que significa eso, yo no sé si la mente de ustedes fuera como la mía, ¿no? Pero yo empiezo a imaginarme cosas y pensar. Y a veces me digo, wow, Señor, no sé cómo lo hiciste ni cuánto amor derramaste en eso, pero siendo nosotros tan imperfectos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, cuando yo pienso así, que a veces llega un domingo y digo, no van a ir a la iglesia. No sé si la ha pasado alguna vez, ¿verdad? Ay, Señor, y no tengo ganas de ir a la iglesia. Y cuando pienso en esas cosas, a veces hasta trabajo nos cuesta, pero el Señor nos escogió para que fuéramos su plenitud. Y a veces hasta trabajo de venir a su casa nos cuesta. No sentimos a veces esa pasión, esa importancia que Dios mismo nos ha dado a nosotros, pero qué tremendo. Pero no voy a hablar hoy acerca de nuestras imperfecciones, sino de lo que valemos como pueblo de Dios, ese valor que Dios ha puesto en nosotros. El domingo pasado hablábamos de que el Señor nos escogió a nosotros, la iglesia, somos la mejor institución en cualquier sociedad donde vivimos. No es de extrañarnos que el blanco de ataque de Satanás sea la iglesia de Jesucristo. Si la puede dividir, si la puede distraer, si la puede distorsionar, si la puede desmoralizar su testimonio públicamente, lo va a tratar de hacer, porque la iglesia es el mejor lugar que Dios ha diseñado para todo ser humano, porque es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y el ser humano, dice la palabra de Dios, que alcanza su madurez espiritual, está completo cuando es parte del pueblo de Dios. Lo dice Pablo en Efesios capítulo 4. Pablo habla ahí de todo lo que el ser humano recibe al ser parte de la iglesia de Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por el día de hoy, gracias por tu palabra. Permítenos, danos sabiduría, oh Señor, para exponer tu palabra de manera que sea clara y entendible, y que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla, a cada hermano que está aquí, que pueda interiorizar, Señor, el mensaje tuyo para nosotros y lo podamos atesorar en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Mis amados hermanos, hablábamos el domingo pasado de por qué la iglesia es tan importante. En primer lugar, porque Jesucristo la fundó y es su fundador quien la crea, y como creador de la iglesia merece toda la gloria. Y en segundo lugar, porque Jesucristo no solo la funda, sino que protege a su iglesia, ¿verdad? A todo el que Dios llamó a ser parte de su pueblo, el Señor lo protege, lo cuida, lo guarda,
aún a pesar de nuestras imperfecciones. Otra de las características que hace esencial la vida de la iglesia, por lo cual es tan importante pertenecer a ella, estar en ella y disfrutar del programa de la iglesia, es porque la presencia de Dios y su bendición están en la reunión de los creyentes. Dice el Salmo 133, versículos 1 y 3, dice el apóstol, el salmista David, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón. Y dice y termina diciendo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso no se alcanza, hermano mío, fuera de la iglesia. Les decía que hay personas que a veces dicen, incluso creyentes, que no es tan importante asistir a la iglesia, pero la palabra de Dios dice, tanto en el Antiguo Testamento, refiriéndose al pueblo de Israel como pueblo de Dios, y en el Nuevo Testamento, dice que es hermoso vivir los hermanos juntos en armonía. Dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bueno. Dice la palabra de Dios que es bueno habitar los hermanos juntos y en armonías. Podemos estar juntos muchas veces, pero desgraciadamente no siempre estamos en armonía. A veces compartimos, venimos juntos, pero a veces no estamos en armonía. A veces hay hermanos que están en conflicto, ¿verdad? Entre ellos a veces hay esa división y a veces hay personas que están allí siempre mirando o tratando de criticar lo que no funciona, lo que sale mal. Tristemente a veces no hay armonía, hay unidad, pero es decir, estamos juntos, compartimos juntos, pero no armoniosamente. La armonía, por ejemplo, en la música, cuando usted estudia música, se estudia armonía, y yo no sé mucho de música, pero la armonía se logra cuando los instrumentos en la orquesta, todo el mundo empieza a tocar todos los acordes, todas las notas, todo de manera tal que la música pueda sonar de una manera que uno la puede escuchar agradable, ¿verdad? Mire, en una orquesta puede estar todo el mundo tocando su instrumento, pero cada cual tocando de manera dispareja, y lo que se va a oír es un ruido, ¿verdad? Que no es agradable. Si usted es músico y usted toca en una orquesta donde usted sabe que la gente está tocando mal, usted se va a percatar. Y a veces no hace falta ni ser muy músico. A veces uno oye y dice: oye, que él se le fue ahí pierde la armonía. La armonía hace crear, la pérdida de la armonía hace crear ruidos que no son agradables a nuestro oído, y que por supuesto al no ser agradables nos afectan nuestras emociones, ¿verdad? Estamos todo mezclado en nuestra vida, está todo ahí, ¿verdad? Emociones, sentimientos, espiritualidad, todo está mezclado en nuestra vida, y Dios lo ha diseñado todo para que logre funcionar y nos pueda llenar. Como mismo cuando usted va a una orquesta, si usted ve que está sonando mal, usted dice: aquí no vengo más. Digo, esta gente toca pésimo, porque no lo llenó, no agradó, ¿verdad? No funcionó. Y a veces hay, qué importante, ¿verdad? A veces nos encaprichamos, a veces hay gente que a veces que quiere ser músico y no son músicos. Y tristemente eso no funciona bien. En la iglesia nosotros servimos, los hermanos nos esforzamos por la alabanza que salga bien, pero ninguno de nosotros es músico, y eso es perdonado, ¿verdad? Nos ayudamos y tratamos ahí de hacerlo lo mejor posible y nos guiamos, pero honestamente no lo somos. Dios escogió, ¿verdad?, a cada persona, y eso nos ayuda. Yo recuerdo una vez un muchacho en la iglesia, en una de las iglesias donde fui pastor, él quería cantar: pastor, quiero cantar. Digo, bueno, ven a ensayar. Yo sabía que no era cantante, que él estaba, musicalmente estaba perdido, pero él quería cantar. Y digo, bueno, pero ven a ensayar. Y él no venía nunca a ensayar. Y por eso, gracias a Dios, nunca se presentó a cantar. Hubieran dado la alabanza, ¿verdad? Porque de igual manera, cuando en la iglesia no funcionamos, cuando no hay armonía, entonces las cosas hermosas, lo que edifica, lo podemos destruir, hermano. Puede no ser agradable a nuestro oído y destruye el trabajo de la iglesia y nosotros como cuerpo de Dios. La armonía, hermanos, se logra en la Biblia. Nosotros podemos ver que la armonía
Estar juntos lo podemos lograr. Todo el mundo puede venir a la iglesia, pero no siempre de manera armoniosa. Pero la armonía, la palabra de Dios nos deja ver que se logra en primer lugar en el respeto. Cuando yo puedo respetar a la persona que está a mi lado, aunque no pensemos igual. Pero si yo lo puedo respetar y mi hermano me puede respetar, si usted respeta a su hermano y su hermano respeta a usted, se logra la armonía. Efesios capítulo 4, dice el apóstol Pablo, hablando precisamente del funcionamiento armonioso de la iglesia. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo está hablando de un trabajo armonioso. El respeto, hermano, es cuando yo puedo ayudar a mis hermanos a crecer en la actividad propia, dice el apóstol Pablo, de cada miembro. La actividad propia de cada uno. Pablo dice que se logra allí la armonía, ¿verdad? Cuando yo puedo respetar el trabajo que cada hermano está haciendo, sin que yo tenga que afectar, ¿verdad? Eso es armonía. Dice Pablo, crecemos cuando podemos mirar y respetar la actividad propia de cada miembro. Cuando yo puedo dejar y ver y sin tener... a veces los hermanos de la iglesia me preguntan, pastor, ¿cómo lo hacemos? Hágalo como usted sabe hacerlo, hermano. Usted lo sabe hacer bien. Y si hay algo que está, bueno, nos podemos ayudar. Pero la Biblia enseña, cada hermano, cada persona dentro de la congregación tiene un llamado de Dios, un don específico, una habilidad que el Señor le dio y que a lo mejor yo no la tengo. Yo soy pastor, pero no tengo las habilidades de los hermanos. Permitir que cada hermano pueda trabajar de manera armoniosa. Eso nos lleva a un segundo aspecto. No solo el respeto a mis hermanos por lo que están haciendo, sino también valorar y reconocer lo que otros están haciendo. Eso es muy importante. Aprender a valorar el esfuerzo de los demás. Cuando un hermano hace algo, uno tiene que valorar. Yo valoro a los hermanos aquellos a veces que llevan años en la iglesia sirviendo al Señor, no se han cansado, no se han rendido, ahí están. Y eso se valora, eso se respeta, porque a pesar de todo, han permanecido fieles sirviendo al Señor. Una vez un profesor, aprender a valorar esto es importante, una vez un profesor en una universidad, en una escuela, estaba enseñando a sus estudiantes, e intencionalmente les empezó a repetir la tabla del 9. Y empezó 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27. 9. Así, cuando llegó a 9 por 9, cuando llegó a 9 por 10, dijo 91. Y los estudiantes empezaron a reír. Todo el mundo atacaba la risa. Y el profesor volvió a decir 9 por 10, 91. Y los estudiantes, dijo, ¿por qué ustedes se ríen? Digo, el profe, usted se equivocó. Y el profesor le dijo, así mismo nos pasa en la vida diaria. Hacemos muchas cosas bien. El día que nos equivocamos en una, todo el mundo se fija en lo que hicimos mal. Y nos burlamos y nos criticamos en vez de ayudarnos. Lo hice intencional. Yo sé que 9 por 10 no es 91. Pero sencillamente quiero demostrarles que muchas veces vivimos así en la vida. Nos pasamos la vida haciendo bien y nadie lo nota, nadie lo mira, nadie lo agradece y nadie lo aplaude. Pero el día que nos equivocamos solo en una cosa, ese día nos quieren comer y matar. El pueblo de Dios, como pueblo de Dios, tiene que aprender a valorar y respetar el trabajo de cada hermano. La Biblia nos enseña eso. Si queremos que la iglesia funcione armoniosamente. Eso implica también analizar que todos estamos luchando por lo mismo. Yo puedo aprender a valorar lo que mi hermano hace, aunque yo no lo haría como él lo haga. Porque a veces diferimos en metodología, formas de hacer las cosas. Pero tenemos que aprender a valorar eso.
y cómo nos ayudamos a valorar y darnos cuenta que muchas veces tenemos diferentes formas de hacer lo mismo. Es cuando analizamos que por qué estamos haciendo lo que hacemos. Lo estamos haciendo para que el Evangelio de Jesucristo sea predicado, para que el reino avance, para que la iglesia sea edificada. Entonces, cuando yo puedo llegar a esa comprensión, podemos decir, bueno, no importa la manera en que lo hagamos. Si variamos un poco los métodos o no variamos, es enfocarnos. La mayoría de los conflictos que a veces he visto dentro de las iglesias, casi ninguno es doctrinal. Casi todos son administrativos. La manera en que administramos lo que hacemos. Yo lo haría así, no, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, y ahí entramos en conflicto y no nos ponemos de acuerdo. Y por último, hermanos míos, también implica también dejarse ayudar, porque a veces usted puede llevar muchos años sirviendo al Señor, haciendo las cosas, pero puede estar a lo mejor por inexperiencia o por falta de conocimiento, haciéndolas mal. Y si alguien le dice a usted, hermano, esto se puede hacer mejor, acepte también que hay mejores formas de hacer las cosas. Eso implica madurez también por parte de las personas. Esa es la manera en la que podemos trabajar de forma armoniosa, hermanos míos. Los cristianos aprendemos a madurar y maduramos en la iglesia. El apóstol Pablo habla ahí da un tremendo mensaje sobre la iglesia en Efesios capítulo 4. De hecho, muchas veces los creyentes malinterpretamos el texto cuando el apóstol Pablo dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo ser perfecto? Nosotros como cristianos podemos ser perfectos, podemos llegar a alcanzar ese nivel y lo atiramos, lo apuntamos a un aspecto personal. No, personalmente es muy difícil llegar a la perfección, pero aquí no está hablando de la persona, sino de la iglesia. El varón perfecto es la iglesia. Porque Pablo constantemente está repitiendo hasta que todos lleguemos, todos juntos, formamos el cuerpo de Cristo y construimos a ese hombre perfecto que llena la plenitud de Cristo, siendo Cristo la cabeza. Es lo que Pablo está diciendo. Ese hombre perfecto es la iglesia, indiscutiblemente. Cada uno de nosotros como miembros tenemos una función y logramos construir a ese hombre perfecto, siendo Cristo la cabeza de su iglesia. El varón perfecto es la iglesia, que llena esa plenitud, que lo llena todo, y nosotros colaboramos como miembros para lograr esa armonía, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y por último, hermanos, la iglesia puede funcionar, es importante la iglesia, porque practica un compañerismo sano. No solo la bendición del Señor está en el pueblo de Dios, mira, no la va a encontrar en ninguna otra parte. Dios extiende su misericordia, pero la bendición, esa bendición de poder alimentarnos, crecer espiritualmente, solamente está en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo decía, nadie es soldado jamás a sus propias expensas. Nadie es un soldado por su propia cuenta. Usted no puede decir al mundo militar y decir, yo quiero ser soldado y se presenta en una academia militar, pero yo quiero ser soldado yo solo. Eso no existe. Dice Pablo, nadie es soldado jamás a sus propias expensas. Usted pertenece a un equipo, a un cuerpo de trabajo, y allí usted crece como soldado. Por lo tanto, practicamos, hermanos, un compañerismo sano. Dice el apóstol Pablo, seguimos la verdad en amor. Seguimos la verdad en amor. La iglesia tiene la verdad, y la verdad no es solamente para decir yo tengo la verdad. Muchas veces escudamos nuestra falta de amor detrás de la verdad. Sí, pero la verdad hay que defenderla. Sí, la verdad hay que defenderla, pero dice la Biblia en amor. No es para destruir a nadie. Para mí la verdad dicha como justificación para destruir a alguien es un cinismo. Es una verdad que no merece ser oída si la verdad está dicha para matar. Cristo le dijo la verdad a todo el mundo, pero una verdad que sanaba a la gente. No humillaba a la gente, ni los avergonzaba, ni los destruía moralmente, al contrario. Cogía una moral destruida y con su verdad lo levantaba y lo sanaba. Tenemos que aprender mucho del ministerio de Jesús. Cómo decir la verdad en amor. Eso es importante. Dice el apóstol Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. La verdad dicha sin amor, hermanos, mata. Y el amor sin verdad no construye nada tampoco. Es un amor mentiroso, es ficticio, no sirve. Ambas cosas tienen que ir acompañadas, verdad y amor.
¿verdad? La verdad y el amor. Me encanta mucho la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, es una de las epístolas de la Biblia que a mí me fascina. Filipenses 4, versículos del 1 al 3, les invito a buscar en su Biblia este pasaje tremendo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, los versículos del 1 al 3, dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Les voy a leer lo que dice la nueva versión internacional. Esta es la Reina Valera. Lo que dice la nueva versión internacional en este pasaje de las Escrituras, está tremendo. Dice el apóstol Pablo, dice aquí: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Qué tremendo pasaje, la manera de hablar del apóstol Pablo. Aquí vale la pena preguntarnos, cuando leemos este texto, ¿qué significa la iglesia para mí? ¿Qué significan mis hermanos para mí? ¿Sabían ustedes que la carta a los Filipenses, el tema para mí, el tema central de la carta es la unidad de la iglesia? El apóstol Pablo, hay mucha gente que dice que es el gozo, que otros que es el evangelismo. Para mí es la unidad de la iglesia. Hay por lo menos entre 26 y 27 referencias a la unidad. Una iglesia que estaba padeciendo una división, había un conflicto interno dentro de la iglesia. De hecho, Pablo comienza diciendo en el capítulo 1 que ha estado predicando el evangelio y tristemente dice que hay algunos que predicaban el evangelio, dice, unos predican por vanagloria, otros por añadir aflicción a mis prisiones. Y yo digo, ¿cómo es posible que en la congregación del Señor el evangelio que se predica se coja para esas cosas? Pero dice Pablo que eso estaba pasando. Dice, pero otros de buena gana predican el evangelio. Tristemente uno dice por vanagloria, para sentirse yo, mire, yo soy el mejor. Yo hago lo que nadie hace. Soy temeroso grandemente cuando hago algo. O cuando voy a planificar algo. ¿Por qué lo hago? Lo estoy haciendo para mí. Mi satisfacción personal, sentirme realizado. Pero lo triste es que había otros que predicaban para que a Pablo le fuera todavía más mal en la cárcel. Y yo digo, bueno, ¿qué estarían predicando? Dice, para añadir la aflicción a las prisiones de Pablo. Pero dice Pablo, como quiera que sea, Jesús es predicador. ¿Qué visión tenía Pablo, verdad? Dice, lo importante es que Cristo está siendo predicado por las personas que lo hagan. Pero Pablo hace un llamado a la iglesia a la unidad. Le dice, ruego a Evodia y a Sinti, que eran dos hermanas de la congregación, que parece que había grandes conflictos entre ellas. Les dice que sean de un mismo sentir. Que sean de un mismo sentir. El apóstol Pablo, lo que más me llama la atención es las palabras que Pablo usa para referirse a la iglesia de Jesucristo. Dice Pablo, les amo y les extraño. Dice, alegría mía, gozo mío, corona mía. ¿Qué significa la iglesia para usted? ¿Es su alegría? Mis hermanos son mi gozo, mi motivación de poder estar ahí. ¿O son mi dolor de cabeza, mi enojo? Hoy voy a ir a la iglesia y en cuanto vea a fulano y mengano le voy a decir lo que tengo ganas de decirle. O voy a ir y me voy a parar, tú vas a ver, porque yo tengo que decir la verdad. ¿Cuánta gente piensa así? Estoy cansado de ver eso en la congregación. Tristemente, ha habido momentos en los que me he tenido que parar, no ser de la iglesia, me he tenido que parar y por favor. Tristemente. Pablo le habló con tanto cariño a la iglesia de Filipos, ¿verdad? Les exhortó con tanto amor y respeto. Pablo les decía a ellos, les amo, les extraño, ustedes son la alegría y la corona mía. Qué pasión sentía Pablo por esa iglesia, con cuánto amor y respeto les trató a pesar de lo que estaban viviendo. Amor, hermanos míos, no es estar constantemente criticando, señalando defectos. Es más bien decir, ¿cómo te puedo ayudar, hermano?
Una frase que a mí me ha dado muchos resultados en mi trabajo ministerial, en mi relación con la iglesia. Hermanos míos, no es tanto criticar lo que los hermanos dicen, sino poderle decir a mis hermanos, a veces hablo con ellos, ¿por qué lo hiciste de esa manera? ¿Qué tú crees por qué tú crees que esa forma que lo hiciste está bien, te gustó, te funcionó así? Y poder dialogar con los hermanos, porque a veces uno habla con ellos y se ayudan, ¿por qué tú crees? Y a veces te dicen, no sé ni por qué lo hice así. Pues tú no crees que de esta manera, digo yo, no pudiera ser. Y eso es ayudar a la persona tal vez a razonar. A lo mejor lo hizo sin malas intenciones y no lo hizo como debía, pero si uno lo ayuda, es la manera adecuada. No es solamente decir, hermano, lo hiciste pésimo, usted no sirve para eso. No. El amor implica el respeto, ayudar a la persona. Una vez recuerdo siendo pastor en una iglesia, es lo típico que pasa en las iglesias cuando se dividen y se crean conflictos entre ellas. La gente está esperando al nuevo pastor. Cuando el nuevo pastor llega, casi siempre los líderes se retiran. Llegó el nuevo pastor, los líderes hacen así, se va todo el mundo. No trabajo más aquí. Y en una de las iglesias donde fui pastor, casi siempre me ha tocado dirigir o pastorear iglesias divididas. En una de las iglesias me pasó eso, llegué y los líderes, todo el mundo esperando. En cuanto llegué, todos los líderes renunciaron al trabajo. Un hermano me dijo, pastor, cuente conmigo, que yo lo voy a ayudar. Ok. Después, los que se habían ido se quedaron en la iglesia, pero empezaron a criticar al hermano que lo estaba haciendo. Y él decía, ¿por qué usted lo critica? No, porque ese hermano no tiene que estar ahí. Le dije, ¿usted sabe por qué él está ahí? Porque usted se fue. Usted renunció. Y cuando usted renunció, él vino y me dijo, yo lo puedo ayudar, pastor, cuente conmigo. Entonces, te guste o no te guste, ese hermano va a estar ahí. Porque a veces actuamos de esa manera. Pablo miraba a la iglesia de una manera diferente. Evodia y Sinti, que eran dos mujeres, dice Pablo, estas colaboraron conmigo. Qué tremendas misioneras. Dice que colaboraron conmigo, dice Pablo. Estuvieron la expresión esa, lo que significa es, dice que trabajaron juntamente conmigo. Significa que trabajaron a la misma altura del apóstol Pablo. Si usted creía que Pablo era el mejor misionero, tenía dos mujeres en su iglesia que estaban a su altura. Qué tremendo. Para el ministerio de las mujeres. Dos mujeres que estaban al mismo nivel del apóstol Pablo en su proclamación del evangelio. Y le pidió probablemente, no recuerdo si fue a Utico, a Timoteo, uno de los que trabajaron con Pablo en Filipenses, les pidió, y hermanos míos, te ruego que las ayudes a ellas. Dice, les ruego que sean de un mismo sentir. Había conflicto entre ellas y eran tremendas misioneras. Pero pidió, ¿verdad? La ayuda para ellas. El conflicto fue grande entre estas dos hermanas, pero Pablo pidió amor para eso. Hermanos míos, concluimos. Ama a los hermanos de tu iglesia. Comparte con ellos. No dejes de asistir a la iglesia. La iglesia es del Señor y hay una bendición espiritual muy especial para la iglesia como pueblo de Dios. Dios lo diseñó de esa manera, no lo va a cambiar. Él no lo va a cambiar porque nosotros no entendamos. El Señor espera que nosotros seamos los que entendamos. Que Él diseñó una forma para bendecirnos, lo va a hacer a través de su iglesia, el estar juntos como congregación. y nuestra disposición de que el pueblo de Dios funcione de la mejor manera, ¿verdad? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa armonía se alcanza en el respeto, ¿verdad? Y en poder desarrollar nuestro potencial como pueblo de Dios. Usted va a alcanzar madurez en la iglesia del Señor. Es el mejor lugar. Pablo lo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, como pueblo de Dios. Como iglesia, ese debería ser nuestro reto. Podemos mirar el mundo, las iglesias están desenfocadas tristemente, pero nosotros, decirnos a nosotros mismos, nosotros como iglesia, no podemos permitirnos ese lujo. Trabajar. Señora, ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que sea. La iglesia no es buena porque sea grande o pequeña. Es buena porque Cristo es el Señor de ella y nosotros estamos sometidos a ese señorío. Cristo dijo, donde haya 2 o 3 en mi nombre y estoy reunido,
en medio de ellos. ¿Verdad? Ahí estoy reunido en medio de ellos. Nosotros tenemos una iglesia en el trabajo nuestro. ¿Verdad? Ahí tenemos una iglesia. Tatico es miembro de esa iglesia. Es el diácono de aquella iglesia. Yo soy el pastor. Alexander es el administrador de la... y el que se encarga de proclamarle a todo el mundo ahí que somos cristianos. Y que él no tiene pena, él se lo dice a todo el mundo ahí. Desde que conoció a Cristo, ¿no? Y eso es misionero. Y así tenemos, hermanos, nos reunimos, oramos, compartimos juntos. Cristo dijo, donde haya 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo, esa es mi iglesia. Y así funcionamos. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Tatico y yo podemos contar todo, Alessandro porque Alessandro empezó ahora, pero Tatico y yo desde que estábamos en ellos, podemos contar todas las bendiciones que Dios le ha dado al centro laboral donde estamos por la presencia de su iglesia ahí, en ese lugar. Aunque nadie lo reconozca, nosotros lo hemos visto. Cuando el COVID cerraron todas las compañías de trabajo, la nuestra nunca cerró. Y estoy seguro que fue porque nosotros y orábamos con temor y con lágrimas en nuestros ojos. Porque llorábamos todos los días ahí encerrados en nuestro lugar orando, Señor, ten misericordia. Y asustados porque pensábamos que nuestra compañía nunca cerró. No nos rebajaron nunca el salario y nunca nos quitaron las horas. Eso fue un milagro. Y cuando oramos por un aumento salarial, porque el salario estaba escaso, nos aumentaron el salario y una compañía americana vino y la compró. Y nos aumentó todavía más el salario. Le damos gracias a Dios por eso. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y el año pasado, por primera vez en todo el tiempo, nuestros jefes nos pidieron el día de Thanksgiving orar por la compañía y hablamos de tal manera que después los jefes se quedaron hablando del evangelio. Nos callamos nosotros y dándole gracias a Dios por la y siguieron ellos predicando y nosotros callados la boca. Esperamos que este año hagan lo mismo. Solamente porque 2 o 3 personas allí estábamos orando todos los días y alabando al Señor. Hacemos un culto. La iglesia es buena porque el Señor es porque Cristo es su Señor y la iglesia permanece fiel. Y le hemos predicado a todo el mundo en nuestro trabajo. ¿Verdad? Hemos hecho labor misionera. ¿Que tenemos diferencias? Sí. ¿Que no siempre estamos de acuerdo? Es correcto. Pero nada de eso puede ser un motivo para tratar de destruir lo que Dios está haciendo ni imponer. No, el Señor está haciendo su obra. Que el Señor nos bendiga, hermanos, como iglesia y nos ayude, ¿verdad?, a permanecer fieles. La Biblia nos llama a conservar la unidad de la iglesia. Eso requiere de mi esfuerzo y renunciar muchas veces a mi propio orgullo. Tengo que tirarlo a un lado. Yo puedo ver que se puede hacer mejor, pero bueno, no se hizo como yo quería. Que casi siempre es como yo quiero. Y a veces tengo que pensar que no siempre es lo que yo quiero, sino cómo funcionan las cosas. ¿Cómo está funcionando? Estamos bien. Mientras no haya un error doctrinal, mientras no alimentemos o nos desenfoquemos de lo que es adorar al Señor y empezamos a desviar a la iglesia, como una iglesia que para aumentar su economía se puso a vender pollo. Pues vamos a hacer para vender pollo. Y le fue también el negocio del pollo que cerraron la iglesia y se quedaron vendiendo pollo. No podemos perder el enfoque nunca. ¿Fue verdad? ¿Fue verdad? No podemos perder el enfoque de qué cosa es la iglesia. Pero sí les puedo asegurar algo. Es el mejor lugar a donde usted pueda asistir. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu iglesia. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Y que tu palabra, Señor, pueda cada día ser vida para nosotros. Y que cada día podamos tomar, oh Señor, conciencia del valor tan grande, de la riqueza tan grande que tiene tu iglesia. Y que seamos nosotros colaboradores para construir, edificar a la iglesia de Jesucristo, la esposa de Cristo, que un día vendrás a buscarla, oh Señor. Y que podamos gozosos, oh Señor, saber que hemos hecho nuestro trabajo. Y no que tengamos que mirar avergonzados de que no hicimos el trabajo, no construimos, no edificamos. Padre, líbranos de ese pecado contra tu iglesia, oh Señor. Y permítenos ser instrumentos sanos, oh Señor, y sana nuestras vidas, porque a veces tenemos marcas en nuestra vida que las arrastramos.
pero tú eres sanador, tú limpias todo pecado de nosotros. Bendice a esta congregación y que pueda llegar a ser, oh Señor, el pueblo que tú anhelas, la iglesia que tú un día plantaste y que pueda llegar a cumplir su ministerio. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén.